Ven ya, ven a Jesús, quiere cambiar tu ser. Va a transformar tu vida con poder. Este es el momento para escuchar su dulce voz. Ven sin demorar. Si el corazón ya no soporta tantas luchas, solo Jesús nos puede dar su gracia plena, vida feliz, dice Jesús, solo a mi lado tendréis tan solo. Ven ya. Ven a Jesús, quiere cambiar tu ser. Va a transformar tu vida con poder. Este es el momento para escuchar su dulce voz. Ven sin demorar. Este es el momento para escuchar su dulce voz. Ven sin demorar. Ven sin demorar. Ven sin demorar. Hola, es un gusto muy grande saludarte porque vamos a estar juntos durante una semana estudiando la palabra de Dios para comprender el plan de Dios, parte por lo menos del plan de Dios para la vida en familia. Nosotros queremos tener familias blindadas, familias protegidas, familias bendecidas por Dios. ¿Quién no quiere tener una familia bendecida? Pero la bendición está dependiendo del conocimiento de la palabra de Dios y de la práctica de los conceptos que están en la palabra de Dios. Y nosotros vamos a orar antes de empezar el estudio. El primer versículo que vamos a estudiar es en la primera epístola de Juan, de San Juan, el capítulo 5, versículos 11 y 12. Y usted ya puede empezar a procurar, porque antes de orar, te quiero presentar un libro muy precioso. Es un libro del siglo XIX. Usted puede me contestar y decir, mira, es un libro muy antiguo. Claro, es antiguo, pero es muy básico para las familias. Creo que es un libro inspirado. La casa de mi papá, el matrimonio de mi papá y mi mamá fue establecido arriba de los principios de este libro.
Mi matrimonio también fue establecido arriba de los principios de este libro. Y te quiero invitar a estudiar este libro, además de la palabra de Dios, porque creo que es un libro inspirado. Así que durante esta semana te voy a hablar muchas veces de este libro, porque te quiero motivar a comprarlo y a estudiarlo. Y ahora te quiero hablar de la segunda cosa, muy importante, y que te voy a hablar todos los días de esta semana. Te quiero hablar del culto de la familia. Es algo muy importante. Tal vez sea la cosa más importante que puede ocurrir en una familia cristiana. El culto de la familia es un momento corto, diario, regular, constante, todos los días, 2 veces al día. Siempre, todos los días. El culto de la familia, por supuesto, es con la familia, no con una persona o con 2 de la familia, sino con todas las personas. Con el padre, con la madre, con los hijos, con las visitas, con el cuñado, con el abuelo. Quien esté en la casa debe ser invitado para participar del culto de la familia. Y ahora sí, mañana te voy a preguntar sobre el culto. No te olvides, porque tenemos que empezar a practicar las cosas que aprendemos en la palabra de Dios. Así que antes de leer, vamos a orar. Te invito a cerrar los ojos para que podamos juntos orar. Señor nuestro Dios, te invitamos para el estudio de tu palabra. Nosotros no tenemos mentes preparadas para comprender tu voluntad. Pero ahora invitamos al Señor Jesús, al Espíritu Santo, para que vengan y nos ayuden en nuestra debilidad. Señor, que podamos comprender tus conceptos y que podamos tener fuerzas del cielo para poner en práctica tus conceptos. Que el Espíritu Santo esté con nosotros ahora. Te rogamos en nombre de Jesús. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, los versículos 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Me gustaría compartir contigo el momento muy difícil, muy sensible, en que yo conocí este verso de una manera muy especial. En mi casa, nosotros, Mari y yo, mi esposa, estábamos teniendo una crisis, un problema muy serio, ya luego después de nuestro matrimonio, después de la luna de miel. Y ya pudimos percibir que nuestro matrimonio no iba a seguir. Tendríamos problemas muy, muy serios de relacionamiento. Los conflictos eran muy grandes. Y mira, yo ya era pastor. Yo ya conocía la iglesia. Yo era conocedor de las doctrinas de la iglesia. Pero yo fui a procurar la ayuda de alguien. Y yo conocí a un amigo que me hizo mirar a estos 2 versículos. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Yo tuve que reconocer que solamente tenía esta vida. Y esta vida, te voy a confesar, es muy difícil. Es muy difícil para vivir. Porque en esta vida estamos rodeados de errores, de pecados, de nosotros y de las personas que nos rodean. Así que esta vida es algo muy difícil, es algo muy complicado para vivir. Y yo estaba sufriendo mucho. El miedo de la vergüenza por una posible separación estaba constantemente en mi mente. Y yo pensaba, ¿qué haré? Entonces Dios me dijo a través de este versículo, Hijo, te quiero dar algo que no tienes. Usted hasta ahora, porque no estás muerto, hasta ahora solamente tienes esta vida.
pero quiero compartir contigo la vida eterna. La vida eterna es algo que vas a recibir después de la vuelta de Jesús, pero ya sí puede empezar ahora. Y este versículo, este texto dice, este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna. Mira, esto es un regalo, es un presente, un regalo de Dios. Dios me quiere regalar la vida eterna. Dios te quiere regalar la vida eterna. Y yo ahora mismo puedo decir a Jesús, Jesús, quiero la vida eterna. Quiero empezar a vivir en un nivel más arriba de lo que estoy viviendo hasta ahora. Señor, quiero buscar algo diferente, un nivel de satisfacción superior a lo que tengo ahora. Y la palabra de Dios dice que este nivel superior se llama vida eterna y es algo sobrenatural que solo Dios te puede regalar. Y el verso 12 dice, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Así que el secreto para tener este tipo de vida es tener el Hijo de Dios. Ahora la pregunta que surge es, ¿qué hacer para tener el Hijo de Dios? ¿Qué hacer para conocer el Hijo de Dios? Él está en el cielo y nosotros acá en la tierra. Pero el propio Señor Jesús dijo que cuando examinamos las Escrituras y a veces juzgamos tener en ellas la vida eterna, pero Jesús dijo, son ellas mismas que de mí testifican. O sea, cuando examinamos las Escrituras, vamos a conocer el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a conocer su carácter. Su presencia va a estar a nuestro lado. Así que te quiero proponer 3 actividades, 3 cosas que se puede hacer para conocer el Hijo. La primera cosa es individualmente. En la primera dimensión, vamos a decir así, es individualmente. Yo debo, en el comienzo del día, buscar al Señor Jesús. En particular, solo voy a su presencia y puedo elegir algún texto, algún versículo de la palabra de Dios que hable del Hijo, que hable del Señor Jesús. Y ahí puedo me poner a meditar, a contemplar, a visualizar y puedo empezar a hablar con Él. ¿Sabe? Algunas personas piensan, sí, pero no hay nadie acá. ¿Con quién estoy hablando? Crees, usted puede creer, usted puede por la fe hablar con el Hijo de Dios y Él comparece y Él viene para estar en tu presencia y usted va a ser bendecido por Él. La otra cosa que puedes hacer, ainda en particular, es estudiar la Biblia, orar, o sea, pasar tiempo con el Señor en particular. Pero además de esto, una segunda cosa se puede hacer. Y esta cosa es en familia. Y es el culto de la familia. Y ya hablamos de esto en el comienzo del tema. Pero la tercera cosa, la tercera dimensión de búsqueda de Dios es la búsqueda colectiva. Es ir a la iglesia. Es buscar a Jesús en la iglesia. Es reunir mi familia e ir a la presencia de Dios en la iglesia para adorar al Señor, cantar himnos a Él, llevar mis ofrendas a Él, orar a Él. Esto es muy importante. Pero te quiero compartir un texto de la palabra de Dios que para mí es muy precioso y habla de Cristo y habla de 4 aspectos de su persona. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Hebreos, el capítulo 1, los versos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mira, hay algunos aspectos muy importantes de Jesús en estos 3 textos, en estos 3 versículos. Pero en el comienzo, en el versículo 1, hay una verdad muy clara. Es la verdad de que Dios me quiere hablar. Dios puede percibir mi sufrimiento. Dios puede ver las crisis de mi vida. Y Dios me quiere alcanzar. Y Dios utiliza muchas maneras. Pero la principal manera que la Biblia está hablando son los profetas, los escritos de los profetas, los mensajes de los profetas. Así que la iniciativa de hablar, el deseo de hablar, parte de Dios. Mi respuesta debe ser oír, es decir a Dios, habla porque tu siervo quiere oír. Y si yo quiero ayuda, Dios está dispuesto a me dar ayuda, pero tengo que oír lo que Dios me tiene a decir. Ahora, la primera característica de Jesús en estos textos, y que aparece ya en el versículo 2, es que el Señor Jesús es el dueño de todo. Y por eso lo llamamos de Señor, porque nosotros somos solamente sus siervos. Él es el Señor de todo. Él es el que posee todo. Todo es de Él. Así que yo no tengo que me preocupar con las cosas. Él es el dueño de la familia. Él es el dueño de todas las cosas, de mi trabajo, de mi coche, de mi auto, de mi casa. Todas las cosas pertenecen a Él. Esto puede me dar paz. Porque si no soy el dueño, la preocupación por las cosas está con Él. La segunda característica es, ya está también en el versículo 2, dice, quien asimismo hizo el universo. O sea, Él es el creador de todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas por Él. Y la palabra de Dios dice que lo que es visible salió de lo que no es visible y fue hecho por la palabra de Dios. Jesús fue el agente de la creación. Él habló y todo se hizo. Eso es muy importante porque cuando estoy viviendo en una crisis, cuando estoy sufriendo, necesito de milagros. Y si Dios fue capaz de hacer milagros en el pasado, en los comienzos, en la creación, Él puede hacer milagros en mi vida hoy. Él puede hacer milagros en tu vida hoy. ¿Cuál es el milagro que usted está necesitando hoy? Jesús puede hacer los milagros. Esto es muy bueno para mí. Me gusta mucho saber de eso. Pero en el versículo 3 dice que Él también sustenta todas las cosas con su palabra. Mira, Él no es solamente el que hace, Él es el que sustenta las cosas y sustenta todas las cosas, incluso mi familia, incluso mi vida, incluso mis relacionamientos a través de su palabra. Esto fue muy precioso para mí, porque mi matrimonio estaba por se romper. Y la palabra de Dios me dice que el Hijo de Dios, el Señor Jesús, es Él que puede mantener todo, es que sostiene todo. Si Él puede mantener todo, si todas las cosas se sostienen bajo su poder, así mi matrimonio también se puede sostener bajo su poder.
y Él ejerce su poder a través de su palabra. Su palabra es la Santa Biblia. Y yo pensé, entonces lo que tengo que hacer, si quiero que el Hijo de Dios sostenga mi matrimonio, es quedarme cerca del Hijo, estudiar su palabra con todas mis fuerzas, porque no me gustaba la idea de romper mi matrimonio. A mí me gustaría seguir con el matrimonio, aunque estábamos con problemas muy serios, serísimos, crisis muy serias, conflictos muy serios, no nos podíamos entender, la comunicación ya no marchaba más. Pero hay una cuarta característica del Señor Jesús. La palabra de Dios dice en el final del versículo 3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, su muerte, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto está me hablando del Señor Jesús como Redentor. Él es poderoso para hacer purificación de pecados. Yo soy pecador. Yo estoy sujeto a errores, a cometer engaños. O sea, hay cosas que no son buenas en mi vida. Y estas cosas pueden afectar seriamente mis relacionamientos. Y el problema es que muchas veces yo no puedo reconocer mis errores. Es mucho más fácil reconocer los errores de mi esposa, por ejemplo, de Mari, por ejemplo. Pero la palabra de Dios dice que yo tengo un Dios que ama pecadores a tal punto que está dispuesto a hacer la purificación de pecado. Pero la Biblia dice que la única manera de hacer la purificación de los pecados es a través de la muerte. Y la Biblia me dice que el Señor Jesús vino para morir por pecadores como yo. Y si yo confeso pecados, Dios quita mis pecados, saca los pecados de mi vida y los pone en el Señor Jesús. ¿Y sabes qué? A donde hay pecado, hay muerte. Y si los pecados quedan conmigo, hay muerte en mi vida. El salario del pecado es la muerte. Así que cuando yo confeso mis pecados al Señor, Dios saca los pecados de mi vida y los pone sobre el Hijo, el Señor Jesús. Y fue por eso que Él necesitó morir. Y así que Él murió por nuestros pecados, hizo la purificación de nuestros pecados. Así que me gustaría mucho invitarte a pedir al Señor Jesús. Pídalo que te purifique los pecados. Puedes pedir como David. David dijo, Dios, te pido que crees en mí un corazón nuevo, que pongas en mí, dentro de mí, un espíritu nuevo. Quiero ser una otra persona, porque a veces por el pecado que vive en mí, yo llego al punto de maltratar a las personas a las cuales amo. Así que, Señor, quiero que pongas algo nuevo. Quiero tener la vida eterna, que solo se puede tener con el Hijo de Dios. ¿Y sabes qué me dice Jesús? ¿Sabes qué me contesta Jesús? Él me dice, hijo, te quiero regalar un corazón nuevo. Te quiero quitar el corazón de piedra y quiero ponerte adentro un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Mira, yo estoy hablando de milagros. Yo empecé a pedir esto a Jesús. Jesús, yo necesito un corazón nuevo. Yo necesito tu Espíritu Santo en mi vida para que el Espíritu trabaje y cambie mi corazón, cambie mis sentimientos. Yo te quiero invitar a pedir este regalo del Señor. Es un regalo muy precioso, es un regalo fundamental para la vida en familia.
Es muy importante para poder vivir en familia, recibir un corazón nuevo, recibir la vida eterna. ¿Recuerdaste del comienzo? Jesús dice, Dios dice, te quiero regalar la vida eterna. Es gratis, es un regalo de Dios para aquel que pide. Ahora te quiero invitar a pedir al Señor. Nosotros vamos a orar juntos. Y si usted quiere pedir un cambio de corazón para poder vivir en familia, con una familia blindada, con la protección de Dios bajo su palabra, puedes pedir mientras oramos al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te agradecemos por las bendiciones del estudio de la Biblia. Te agradecemos por el privilegio de conocer tu palabra y de saber que usted es nuestro creador, además de esto es nuestro mantenedor y es aquel que puede perdonar pecados. Nosotros somos pecadores, pero no queremos continuar como pecadores. Queremos ser renovados, queremos ser transformados. Señor, pedimos un milagro de tu parte y que tu milagro se haga ahora. En el nombre de Jesús nosotros pedimos. Amén.